¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Muchas veces centramos los aprendizajes en cosas que entendemos que son las primordiales, las matemáticas, la lengua y las lenguas extranjeras. Muchas veces importantizamos la historia, las ciencias naturales. Lo primero que tenemos que aprender es a comportarnos. Lo primero que tenemos que aprender es a moderar nuestro carácter, a saber que hay cosas que nos enojan, cosas que nos agradan, cosas que nos estimulan, cosas que nos deprimen y que tenemos que dominarlos y aprenderlos. Por eso, hablando de la educación del carácter, es primordial. Y me siento complacida enormemente de compartir con mi contertulio, el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el área de la gimnasia y del deporte, Rafael Reyes, quien pues de verdad que hace unas exposiciones magníficas, a mi gusto, sobre este tema. Rafael, ¿qué te lleva a ti a realmente sentirte tan identificado con un tema que no te trae ningún beneficio que no sea una satisfacción personal? Educar para el carácter. Bien, gracias Diana por la invitación y debo compartir contigo y las personas que nos están viendo y escuchando la situación que me sucedió por los años 90, que marcó mi vida. Como tú explicaste, yo era presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia, había practicado gimnasia en los años 70, y siendo presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia participé en varios eventos donde conocí unos chicos, uno puertorriqueño y la chica cubana. Ellos nos veíamos frecuentemente y sucedió posteriormente que en los juegos que se dieron en Puerto Rico en el año 93, en los Juegos Centroamericanos, la chica teniendo un niño allá en Cuba, ella era cubana y el puertorriqueño, repito, desertó, es decir, dejó todo lo que ella tenía por amor con el chico puertorriqueño, o sea, se enamoró de un puertorriqueño. Ellos se interactuaban permanentemente, y al final, pues, se enamoraron. Y ella dejó todo lo que le ofrecía Cuba, que para el caso de los deportistas son condiciones que cualquier ser humano la querría tener. En Cuba, sobre todo. En Cuba, exactamente. Entonces, ella dejó todo eso y desertó. Cuando yo me enteré de eso, cuando regresó a la delegación y me contaron eso me impactó, porque los dos eran jóvenes excelentes, campeones los dos, etc. Entonces, yo comencé durante mucho tiempo a pensar eso, hasta que al final dije, pero ¿qué motiva a personas que lo tienen todo a dejar tantas buenas condiciones y dejar su familia para iniciar una aventura que puede ser temporalmente muy satisfactoria, pero que a lo mejor a corto plazo, a mediano o a largo plazo, podría ser una decepción, como es una relación amorosa. Perfectamente. Entonces la chica dejó todo y yo comencé a pensar en eso. En ese mismo tiempo se daba de que Mike Tyson tenía problemas o había tenido problemas previamente con su relación amorosa. Entonces de ahí yo acuñé una expresión con mis estudiantes que yo les explicaba que lo físico es importante, pero la concepción que uno tiene que tener en la cabeza, lo mental, lo espiritual, todo eso es más importante que la parte física. Hemos dicho, hay que hacer una conjugación entre los dos, pero sin lugar a dudas, la preparación mental, la preparación para la vida diaria, la preparación moral, es fundamental para la vida de una persona. Entonces, yo acuñé la expresión esa de que las personas, los egresados de la educación superior, lo dijo en China hace mucho tiempo un gran pensador, hay que priorizar la formación que no es la física. Entonces yo a partir de ahí le decía a mis estudiantes que no hacíamos nada con tener una buena preparación física, excelente como Mike Tyson, que no tenía cuello,
pero su preparación moral era prácticamente cero. Entonces tenía un buen Y- cuerpo, y- pero la cabeza como llena de mucha alitas de cucaracha. Como mucha gente no recuerda a Mike Tyson, porque no todo el mundo, señores, le da seguimiento a los boxeadores. Cuenta que de Mike Tyson te hizo pensar que tenía la cabeza llena de alitas de cucarachas, cuáles de sus conductas estaban reñidas con una persona que era conocida en su momento por todos como campeón de boxeo. Mike Tyson en ese momento era campeón mundial de boxeo. Había sido como el sucesor de Cassius Clay, de Muhammad Ali. Exactamente. Mediáticamente él cumplió esa tarea que usted dice. Entonces, Mike Tyson tenía mansiones en Europa, en varios estados de los Estados Unidos y en los países que en ese momento se perfilaban como las grandes urbes. Y tenía un parqueo con todos los carros modernos, como siempre hacen los artistas y los deportistas famosos cuando acumulan riqueza. Entonces Mike Tyson no pensó en nada de eso en un momento en que tiene una discusión con su esposa y entonces él la agarra, como decimos en el buen dominicano, la jamaquea y la lleva para el balcón. Cuando está en el balcón, él hace intentos de tirarla, eso está en la prensa mundial. Él hace intentos de tirarla. Y eso que está menos porque en ese tiempo no había. Sí. Entonces la va a tirar y ella le dice que si la tira va a tener problemas con la policía y que va a tener muchos problemas. Entonces él como que reflexiona y la suelta y va y agarra un mueble y lo tira, creo como que de un sexto piso. Y lo tira, un mueble. Tiró el mueble, no la tiró a ella. Entonces ella... Pero él necesitaba desahogarse, necesitaba lanzar algo. Exactamente, esa actitud que él tenía de agresividad que viene desde su niñez, cuando uno estudia su historia, se da cuenta que hay una historia de agresividad, lo crió su abuela, fue abandonado, en la escuela lo sacaron varias veces, en el sector donde vivía saltaba los colmados, todo eso. Sin embargo, en la prisión, los Estados Unidos, con los sistemas educativos que implementan en la prisión, él era el individuo perfecto para formar un campeón de boxeo. Entonces lo entrenan, él desde que sale pasa... sea que su entrenamiento como boxeador fue en la prisión. En la prisión, no sabía prácticamente en la prisión. Prácticamente ahí comienza porque tienen programas de deportivos, de entrenamiento de boxeo y artes marciales. Entonces ahí él descolla en la prisión. Entonces, cuando sale prácticamente el ejército, prácticamente cabildea y lo saca de la prisión y lo lleva a ser miembro del ejército para competir en las lides de boxeo. O sea, que es como aquí, ¿no? Que a veces los grandes deportistas son captados por las diferentes instancias de los ministerios de las Fuerzas Armadas. Sí, las distintas instituciones. Para que se promuevan como grandes deportistas representando la Marina, representando la aviación. Exactamente. Pero esto en la práctica, que es nuestro tema, no tiene ningún fundamento si no hay una base moral, si no hay una base de comportamiento ejemplar, que era lo que marcó el inicio y la trascendencia de las actividades deportivas en los países de la antigüedad, en todo el mundo, para no caer. Definitivamente, él se convierte, como tú bien dices, en un gran boxeador. Pero ¿qué pasó? Porque yo recuerdo una famosa escena de un mordisco. Exactamente, entonces Mike Tyson, él logra negociar, se lo llevan preso, él logra negociar, porque la esposa fue y se querelló, él logra negociar y lo sueltan, lo liberan. Entonces, mediáticamente eso fue un evento grande, esa situación de la esposa, él que siendo campeón, era campeón mundial en ese momento, lo llevan preso, él negocia, lo suelta. Entonces había un concurso de belleza de los Estados Unidos para escoger la reina de belleza de los Estados Unidos y lo invitan a él como jurado. Entonces cuando él está como jurado, le agrada a una de las candidatas. Participantes. Exactamente, le agrada y él la invita para que vayan al bar a tomarse un trago. Se toman el trago y luego se van para la habitación. En la habitación tienen relaciones sexuales. Cuando al otro día por la mañana, que la chica se levanta, va directo a la policía
a poner una querella porque Mike Tyson, cuando se terminó el concurso, él le inventó un trago y como era una personalidad del jurado, pues ella aceptó. Ella no quería, pero ella dice que prácticamente la combinaron los guardaespaldas y la llevaron para el bar y ella se tomó los tragos. Cuando se tomaron los tragos, él le dijo que fueran para la habitación, ella dice que ella dijo que no, pero los guardaespaldas la llevaron para la habitación. Y allá arriba, en la habitación, él le dijo que no quería, ella le dijo que no quería tener sexo y él la violó. Entonces ella pone esa querella, entonces a Mike Tyson lo agarran preso otra vez. Y ahí lo condenan, dura un tiempo preso, entonces en ese tiempo que él estuvo condenado, declaran a otro campeón de boxeo, y entonces cuando él sale tiene que enfrentarlo para poder conseguir la corona nuevamente. Entonces ahí es donde se da esa situación, que él otra vez no supo canalizar sus energías, y en medio de que está perdiendo, él lo narra posteriormente, que él trataba de golpearlo y le daba y no caía el contrincante, entonces él lo que hace es que lo muerde, ¿verdad? Como un instinto, lo muerde y le quita un pedazo de oreja y entonces lo descalifican ahí. Y queda, o sea, queda anulado como boxeador de por vida. Como boxeador de por vida. Varios países en mundiales le prohibieron que pudiese... En fin, que una incapacidad de manejar sus emociones en 3 oportunidades hizo de él, en vez de el gran boxeador, la gran persona que todos hoy conocemos, por ejemplo, como Cassius Clay, como Muhammad Ali, pues se convirtiera en alguien que quizás usted ni siquiera se acordaba. Y si se acordaba, era por el mordisco o era por el intento de hacerla saltar desde un 6º piso a su esposa, en vez de por sus grandes logros deportivos. Señora, vamos a seguir conversando con Rafael Reyes. Rafael es profesor de la UAS de gimnasia, pero desde hace muchos años ha alternado esta actividad con charlas para decirle a la gente que debe aprender a manejar su carácter. Bien, Rafael, y entonces estos cursos de la educación del carácter, porque cuando vemos los programas escolares, los programas universitarios, no vemos educación del carácter, bioquímica, cero, qué sé cuánto. ¿Dónde entras tú con tu educación del carácter? Tanto en la universidad que tú enseñas, como en liceos. Yo mismo te he acompañado a algún liceo a tú dar alguna charla, que me parecen, repito, magníficas. Debemos precisar, para que usted entienda, y también todas las personas con las que compartimos, que esa marca que produjo en mi vida, eso yo entendía como, bueno, pero hay que buscar algo más, y a partir de ahí comencé a decirle a mis estudiantes que había que hacer ese equilibrio. Inclusive yo, el 50% de las clases de prácticas de gimnasia en la universidad y de educación física, el 50% es actividad física. El otro 50%, un 40% debe ser actividades teóricas de formación del estudiante. Entonces, ¿qué yo hice? Yo en mi programa lo dividí, que era el 60% de actividad física y el 20% era sobre la teoría y la historia de la educación física y la gimnasia, y el otro 20% yo lo dedicaba a la educación cívica, a la educación moral, a la educación ética, a hacer entender los estudiantes lo importante que era ese equilibrio entre su cuerpo y su mente. Muy bien, Rafael. Normalmente la gente que hace eso lo hace dando una inspiración religiosa, ¿no verdad? O sea, la creencia es ser parte de un grupo religioso, lo que me conduce a yo, pues, asumir una posición. Sin embargo, esta misma posición religiosa hace que caigamos muchas veces en posiciones un poco intransigentes, o sea, no aceptación del otro, lo cual es motivar a que el carácter, normalmente usted, yo y quizás los medios de comunicación nos ha hecho que percibamos a las personas que son musulmanas
como peligrosas, cuando realmente, señores, hay millones y millones de musulmanes que lo que han hecho es, a través de su religión, a través de su creencia, es realmente fomentar lo que entienden son sus mejores sentimientos. Sin embargo, el hecho de que hayan estos grupos, los ataques, y por qué no la prensa, nos ha hecho pues tener esta percepción. Entonces, ¿te apoyas tú en la religión o tratas tú de ser ecléctico y de apoyarte en los sentimientos y en la condición humana? Fundamentalmente, nosotros, porque existe un equipo que se trabaja desde una ONG, así es que la tenemos que llamar, que se llama Federación de Familias por la Paz por la Paz Mundial. Esta organización tiene un vínculo con otra ONG que es religiosa. Sin embargo, nosotros no vinculamos ningún tipo de creencia religiosa, respetamos todos los criterios espirituales que se puedan tener, respetamos la espiritualidad de las personas, inclusive si la persona quiere decir que no cree en Dios, nosotros también se lo respetamos y compartimos. O sea, que el hecho de que una persona no cree en Dios no significa que no tenga espiritualidad. Exactamente. Entonces nosotros... De hecho, te voy a decir algo, el Papa Francisco decía que que muchos de los preceptos cristianos él los había observado con mayor fortaleza y con mayor fuerza en personas que se autodenominaban a sí mismos ateos, no creyentes. Sin embargo, su condición de no creyente en un ser especial, en un ser divino, en un Padre celestial, no significaba que no tuvieran los sentimientos humanos que a través de la religión cristiana, que es la que el Papa Francisco pues practica, pues no se vincularan y no se difundieran y no redundaran en mejoría del otro. Nosotros respetamos, les reitero, eso de la espiritualidad de las personas, desde este equipo que fundamentalmente lo componemos el reverendo César Regalado y yo, y hemos caminado el país entero prácticamente de una manera altruista, voluntaria, sin implicar costos para nadie que nos lo solicita. Nosotros acudimos a las escuelas, a los colegios, y en algunas ocasiones hay instituciones pues, que cobran por esto, y también entonces ahí en esas ocasiones nosotros recibimos pues algún estipendio por esto, pero fundamentalmente... Un estipendio que tiene que redundar en su pago de transporte, en su alimentación de ese día. Fundamentalmente, es decir, esto no está motivado por ningún beneficio económico. Entonces existe un programa, porque las situaciones que se están dando aquí en la República Dominicana desde hace tiempo, a finales de los 70 y los 80, pues pasaron en Inglaterra, en Rusia, en China. Lo del aumento de la violencia escolar. La violencia escolar, también los feminicidios, los atracos, el consumo de sustancias... La inseguridad ciudadana. Exactamente, todo eso. Entonces, esos países, hubo una institución que es la Fundación Educativa Internacional, hizo una convocatoria a los entes pensantes en el área de la educación de esos países y, por qué no, a los intelectuales muy aventajados. Y entonces, entre todos, escribieron un manual, que es lo que nosotros... ¿Qué es esto que está aquí? Que exactamente, que es el Perfecto. Manual de la Fundación Educativa Internacional de América Latina. Que es el Manual de Educación del Carácter y los Valores Familiares, que existía ya para cuando yo estoy viviendo esas situaciones tan personales en mi clase de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces yo me vinculo al manual y el manual había pasado por aquí por el país, pero pasó no fue impactante. Entonces yo solicité a esta organización que me permitiera yo propagar el manual. Ellos me dijeron que encantados, me delegaron a mí como responsable del manual aquí en la República Dominicana. Perfecto. Por eso en la página, en la contraportada dice... Sí, dice profesor Rafael Reyes, y está tu correo electrónico, Escuela de Educación Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Exactamente. Entonces, en América Latina había algunos países que no había podido entrar el manual,
y ellos nos contactaron, entonces en ese sentido yo viajé a Panamá, Cuba, Costa Rica y otros países para a explicar en qué consiste este manual y cómo ponerlo en práctica. Capacitamos personal de esos países, pero el más impactante fue el gobierno, el sistema educativo cubano, que vinieron a observarnos aquí y luego me pidieron que fuera a dar el taller allá para ellos formar todo lo que es los profesores que salen en el nivel técnico. Usted sabe, la educación en el nivel superior están los licenciados y en el sistema educativo cubano ellos salen de unas escuelas técnicas graduadas de profesores. Entonces todo el que iba a graduarse de profesor tenía que recibir la instrucción de este manual por disposición de la Asociación de Pedagogos Cubanos. Elaboró un proyecto. Oye, pero eso que tú me estás diciendo, a mí me llena de emoción, Rafael. A mí me llena de emoción porque normalmente, como lo que es el carácter, la espiritualidad, pudiese entenderse que los cubanos con un sistema educativo tan bueno desde el punto de vista de los conocimientos matemáticos, físicos, científicos, pero supuestamente tan reñidos de entender que había una parte espiritual en el individuo. Entonces, que el gobierno cubano no solamente les permitiera a ustedes, sino que lo auspiciara y lo llevara a hacerlo obligatorio. Es un éxito del sistema cubano, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, lo que no han logrado otros países, ellos nos dimos una experiencia maravillosa. De manera tal que ya ni siquiera tú tienes que ir, ellos solo están manejando su programa, ya. Tú ayudaste a formar los formadores del programa. Pues entonces hicimos una prueba piloto durante 2 años. Yo fui, participé en varios congresos de ética, en el primer congreso y el segundo de ética de Cuba. Yo participé haciendo esta exposición. Todo el mundo quedaba impactado y entonces de ahí es que se decide que se implementara en los 2 últimos años de la educación técnica pedagógica de Cuba. Y la experiencia fue maravillosa porque... de ahí es que vienen los vínculos con Nancy Chacón y todo esto, ¿no? Exactamente, con Nancy Chacón, con la universidad, pero más fundamentalmente porque el sistema educativo cubano es un poco complejo por la multilateralidad de la coexistencia de organismos que toman decisión. Entonces, ellos tienen como una especie de consejo y la Asociación de Pedagogos Cubanos es quien lleva casi siempre los proyectos que se van a ejecutar. Y ellos fueron que lo presentaron y se aprobó un proyecto. Y entonces, durante 2 años yo fui varias veces, capacitaba el personal, después recibía la retroalimentación y al final los chicos que estaban en el último nivel, entonces hicimos una convivencia con ellos como en 4 o 5 provincias de Cuba. Y ahí pues nosotros realmente fuimos impactados porque una profesora, una estudiante que tenía un niño como de 2 o 3 años, ella nos hizo llorar a todos porque ella decía que ella diariamente hasta ese momento, con todo lo que estaba viviendo, era prácticamente un infierno. Y cuando nosotros explicamos de dónde surgía todo, pues ella se paró en la clase como delante de 120 personas ahí y narró su historia. Y a todos se nos aguaron los ojos porque esto contribuyó a que ella a partir de ese momento nos prometiera que como ella entendía lo que era, iba a asumir otra postura. Esto, Diana, para que se entienda también... O sea, que ella no solamente lo iba a hacer en su condición de profesora, sino en su condición de madre. Exactamente. Esto, Diana... O sea, que moldear su carácter, porque y de hecho, ¿cuántas veces nosotros, los padres, cometemos entuertos, nos equivocamos, reñimos de una manera inadecuada, damos pela? Ponemos castigos, etc. Ponemos castigos a veces inmerecidos y a veces merecidos, pero no es la manera de corregir. Pues esto llega a Cuba, Diana, que es importante decir eso. Es en un momento en que la sociedad cubana está en una crisis de identificación de sus valores. Ahí sucedió que había creo que la hija de Raúl Castro, era una líder
feminista, que en ese momento Cuba estaba cuestionando mucho porque ella estaba promoviendo, lo voy a decir como se decía allá, el lesbianismo. Ella era una promotora de, aunque el término no estaba correcto, eso era lo que se decía. O sea, en fin, de lo que se llama lo LGBT. Ella estaba promoviendo eso, entonces el sistema cubano, que no entendía eso, como imagínate que la hija del primer ministro, estamos hablando, Entonces, en ese momento que nosotros llegamos, para contarle algo que nos impactó también, fue que en Cuba los carros, nos narraba una de las profesoras que fue parte del proyecto, prácticamente la ideóloga, la contraparte cubana. Ella decía que en Cuba los carros no tenían seguro, ella nos narró esa historia. En Cuba los carros no tenían seguro hasta un momento. No sabemos, o sea, que si estropeaban a alguien, había otros mecanismos de resolver esa situación. Entonces ella, como ella era diputada y creo que también después fue viceministra de Educación, entonces ella tenía un vehículo asignado, que eso lo asignó el Estado. Ajá. Y entonces ella le dejaba su vehículo ahí abajo en su casa todos los días. Y un día, en medio de esa, como un año antes de nosotros llegar, a ella se le robaron el vehículo, pero ella decía que en Cuba no pasaba eso. Entonces le robaron el vehículo y no había mecanismo nada más de ir a la policía para que recuperaran el vehículo, y el vehículo nunca apareció, ni nadie le hizo nada, ni se pasó nada, porque en Cuba no existían mecanismos para este tipo de situaciones. De que el vehículo no apareció. No apareció. O sea, no, que lo tiraron al mar o algo. O lo desarmarían. O lo meterían en un hoyo, lo encerrarían. No, porque no, habiendo tan pocos vehículos en Cuba, un vehículo robado era, mira, ahí está poniendo uno de los vehículos que en Cuba... Sin embargo, este vehículo era un Lada, que sí había mucho, porque parece que... Claro, Lada era un carro soviético. Soviético, exactamente. Entonces, que aquí hubo en una época muchos Lada también. Entonces, parece que lo desarmarían. Entonces ahí ya comenzó, en ese momento, comenzó a existir. En Cuba siempre ha existido lo que se llama por la libre y por la libreta, pero es para la alimentación, para la ropa. Por la libre y por la libreta. Por la libre es el mercado negro. Es el mercado negro. Todavía ya después se formalizó. Pero era por la libre, ¿verdad? Y por la libreta. Pero por la libre, para que la gente entienda, ya era, en ese momento era el mercado, antes era el mercado negro. Y entonces, seguro que alguien lo desarmó, y tú querías comprar una puerta, un cristal de Lada, claro. y entonces lo compraba por el mercado creo negro. que en la 20, es que en Aquí, República Dominicana, todo lo que tú quieras, tú lo consigues, y muchas veces es a partir de cosas robadas. La misma pieza que te robaron a ti exactamente la tenía. Pero entonces se dieron estas situaciones. Todo eso influyó en mí, Diana, para que yo me inclinara más por trabajar este taller en los estudiantes de la universidad. Hice varias propuestas en la Facultad de Ciencias de la Educación. En Barahona nosotros lo ejecutamos perfectamente, teníamos todo el respaldo de las autoridades del de la Dirección General en Barahona. Pero aquí se nos hizo un poco difícil, daba unos talleres, yo decidí dedicar todo mi tiempo prácticamente a la formación cívica, porque hay que resaltar que esta descomposición, los filósofos tienen un concepto más claro de toda esta descomposición que tenemos en nuestra sociedad, es producto de que al final de los años 80 se transforma el currículum de la educación dominicana y se saca la educación moral, se saca la filosofía, se saca la sociología y otras asignaturas, y lo que hace es que se pone formación humana, integral y religiosa, que yo en los talleres digo que ni es formación, ni es integral, ni es humana. Bien, tú me vas a decir por qué tú dices que no es ni integral, ni humana, ni religiosa. En el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación, hablando de la educación del carácter con Rafael Reyes. A ver, Rafael Reyes, dime, ¿por qué tú cuestionas desde los tres aspectos? Primero, ¿por qué no es religiosa? No, primero, ¿por qué no es formación?
¿Por qué no es formación? Perfecto. Bueno, porque la formación lo que implica es la capacitación de las personas en cualquier área. Bueno, usted quiere capacitarse en los idiomas, entonces usted asiste a una escuela donde domine la técnica del francés, si es lo que a usted le interesa, ahí le dan una serie de pautas y de prácticas, entonces al final usted está formado para la educación en el francés. Entonces, no es formación, ¿por qué? Porque no forma a los estudiantes para la convivencia ciudadana, para la ética y para la moral, no los forma. Entonces, primero esa es la parte que no es formación. No es integral, porque no tiene una visión que reúna, por ejemplo, en el aspecto espiritual, el pensamiento musulmán, o que el pensamiento hindú, o el pensamiento romano. Animista, que exactamente. Entonces no es, hemos dicho, no es integral. Confusionista, no es, exactamente. nada. Nada más. Entonces no es integral, porque no integra todo ese conjunto del pensamiento, del desarrollo humano hasta estos tiempos. Entonces ya tenemos que no es formación, no es integral, no es humana, porque no toma en cuenta esos valores que son la base del desarrollo humano para la convivencia. Es decir, el buen comportamiento, la solidaridad, el respeto a los demás, los criterios que nos van a dar felicidad, etc. No tiene nada de eso. Entonces, al final, ¿qué sí tiene? Que es religioso. Así hay que aprenderse, los niños tienen que aprender a recitar la Biblia, los niños tienen que saber la historia de Jesús, los niños tienen que saber todo eso que implica. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en algunos otros liceos, naturalmente siendo un poco más comedido, porque este discurso naturalmente que es implica como un cambio que radical. pudiera entenderse que tú estás enfrentando a una religión y no es tu... No, ese no es nuestro criterio, al contrario, nosotros tenemos claro que la religión ha sido la base desde donde surge la educación que nosotros estamos conviviendo en estos tiempos. Usted busca en China y fue la religión la que comenzó, Confucio, lo que era todo para no entrar, porque si me pongo ahí vamos a tener que... Claro, el budismo, el no sé cuánto. Exactamente, todo viene, la educación estaba entregada, surge en los templos religiosos y en las personas que se dedican a fomentar el bien y el comportamiento humano correcto. La escritura, todo, o sea... Entonces, eso surge ahí, entonces nosotros no podemos caer en una contradicción, que es la base de donde venimos, de donde viene la educación. Entonces nosotros respetamos esa parte y entendemos que sí, que la religión como ente social, ¿verdad? Tiene su responsabilidad y sus aportes, que lo ha hecho en algunos casos muy bien, en otros casos muy mal. Pero nosotros respetamos eso, nosotros, como dijimos ahorita, le respetamos la espiritualidad a las personas. Entonces, nosotros aquí en el país, para concretizar, ¿verdad? Esta situación se nos dio en Cuba porque nosotros había personas con cierta espiritualidad que confrontaban los criterios de la espiritualidad que nosotros tenemos, y nosotros sostuvimos en una reunión de la directiva de la Asociación de Pedagogos, discutimos tanto el asunto de la sexualidad como de la religión, y quedamos queriéndonos más que antes de la discusión. Entonces, aquí, cuando yo fui a tratar de sugerir el tema, porque yo llegué a sugerirlo de manera personal, porque las personas, los directivos que estaban ahí no se atrevían ni a pasar eso para arriba, pero sucedió cuando nosotros fuimos al Ministerio de Educación a tratar el problema, no encontramos que la dirección de los idiomas está ahí en el Ministerio de Educación. El área que controla la matemática, hay una dirección de las matemáticas. De la lengua española y otras áreas, ¿verdad? Están ahí. Pero la dirección de la formación integral humana y de idioma no está, sí existe, pero no está en el Ministerio de Educación. ¿Y dónde está? Está en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Bolívar, entre Bolívar y Sarasota, en el episcopado, en el nuncio, ahí es que existe. O sea que es la religión católica, vamos a decirle así, la que controla la educación, o sea, la formación integral humana. Entonces y yo estoy hablando de una católica, ya no es integral.
Exactamente. Porque si está fundamentada solamente en los criterios católicos, entonces ni siquiera en la apertura al cristianismo como concepto generalizado está incluido. Y mucho menos entonces los demás conceptos de otras religiones. Entonces yo desde como en los años como 2003, 2002, 2003, 2004, yo comencé ya a dedicarme por completo a fomentar este taller que se llama Taller de Educación del Carácter y los Valores Familiares aquí en el país. Entonces tiene tres componentes fundamentales. Uno que se llama la educación del carácter, otro que se llama la educación de los valores familiares y finalmente, que está aquí como usted lo refiere en el tema, la educación por el amor y la sexualidad. Ahí hay 12 conferencias que nosotros compartimos. O sea, la educación para el amor y la sexualidad, que es un tema también muy específico y que me imagino son, o sea, en el caso de la educación, no sé hasta qué punto te interese, en el tema de la educación para la sexualidad, de manera general, ¿qué ustedes más o menos esbozan, plantean? En la realidad que nosotros vivimos en estos momentos es la promiscuidad sexual, los embarazos en las adolescentes, que fue un tema ya que vivieron las sociedades, los países desarrollados. Nosotros como isla, y a todas las islas y los países desarrollados, los problemas primero se dan en las sociedades desarrolladas del capitalismo o otras sociedades desarrolladas, y después es que llegan hasta aquí nosotros, a la República Dominicana. Entonces todo eso que en Inglaterra hay una portada que nosotros tenemos en el taller, que decía, tenía una niña como de 12 años junto con una hermanita y entre las dos tenían un bebé cargado. Entonces la portada de esa revista se llamaba, en español decía, niños criando niños. ¿Por qué? Porque se dio allá en esos países los embarazos en las adolescentes. Asimismo lo de la promiscuidad sexual, que ahora nosotros estamos en unos picos altísimos en América Latina, los jóvenes, las canciones, el dembow y el reggaetón que están de moda, lo que incitan es, yo tengo un video de un niño mío, de mi niño, que tiene 7 años, y él está con una niña de 4, y las palabras que dice esa niña, yo lo tengo guardado como una reliquia ahí, las palabras que ella dice no son permitidas decirlo por aquí, y eso es una canción. Entonces, una niña de 7 años. Una niña de 4 años. ¿De 4? De 4 años. Wow. Diciendo, cantando esa canción, pero parece que sus padres la cantan mucho, eso en un sector muy populoso, como San Carlos, ¿verdad? Que ahí hay, a 2 esquinas del Palacio Nacional, hay una zona que uno lo narra y cualquiera le dice que no, eso no es posible, que ahí hay todo eso, promiscuidad, asaltos sexuales, sustancia prohibida en cualquier esquina, los niños abandonan la escuela, todo eso que nosotros podríamos enumerar de situaciones que contribuyen a descomponer las relaciones en la sociedad, ahí se dan. Entonces esa niña es una víctima, ella no es un producto real que la sociedad y el sistema educativo se enfocó, aunque esa canción fue en un centro educativo que se dio, pero el sistema educativo no está cuidando lo que realmente tiene que hacer para que en el futuro esa niña no se vaya. Y yo te voy a decir otra cosa, si esa niña fue grabada, significa que hubo adultos que no solamente, sino que la auparon, la auspiciaron, la aplaudieron, la hicieron sentir bien y la condujeron al aprendizaje de esas canciones. Sin embargo, debo señalarle que usted sabe, los niños en estos tiempos son muy tecnológicos. Quien hizo el video fue mi niño. Él junto con ella se puso. O sea, Aaron, tu hijo. Sí, sí. Oh, Dios mío. Aaron fue que hizo el video. Aaron hizo el video a la niña. Y él hace mímica, porque él no se la sabe, la canción es en su ambiente. Entonces él, como la niña, la canción es pegajosa, él hace mímica con la voz, como que él también le está cantando, pero él se ve que no sabe, él está disfrutando del momento.
Entonces esa es la parte más vulnerable que nosotros podemos ver. Un niño de 4 años expuesto a toda una serie de criterios y a una serie de conceptos que su mentalidad todavía no es capaz de armonizar para convivir. Ella simplemente canta la canción y dice cosas que ella no sabe lo que está diciendo. Ella menciona hasta parte de su cuerpo, que yo pienso que tal vez como es niña, su madre se la habrá mencionado en alguna ocasión, pero realmente no es una actitud consciente. Eso es el sistema educativo que está fallando. Entonces el sistema educativo, como cuando uno lo trata de enfocar o para cuestionarlo, lo que hace realmente que satanizan la posición que usted puede asumir, cuando realmente lo que está tratando es de salvar el futuro de nuestra sociedad. Bien, imagino que la pandemia, el cierre de las escuelas, hizo que todos estos programas pues se quedaran un poco postergados. ¿Pudieron ustedes hacer algo tecnológico para que algo de esto pues, o aprovecharon este tiempo para hacer algo que sirviera de apoyo tecnológico a este tipo de programas? Realmente muy poco se hizo, prácticamente podemos decir. En el punto en que nosotros estábamos, la pandemia lo que hizo fue que derrumbó todo, porque entonces, aunque tenemos un grupo de jóvenes abajo de nosotros que nos apoyan y que ellos mismos a veces los llevamos para que los jóvenes se sientan en comodidad con ellos, con otras personas tan jóvenes como ellos y puedan hacer. Pero realmente manejamos cierta base tecnológica, pero yo en ese momento había decidido como no vincularme a esa serie de actividades que implicaban todo lo tecnológico, entonces nosotros como que nos rezagamos. Sin embargo, hay una tesis que yo elaboré de valorar la enseñanza en una maestría. Tengo pendiente examinarme de la tesis. En una maestría que yo, a mucho esfuerzo y muchas confrontaciones, porque hasta las personas que coordinaban no lo entendían, propuse, ¿verdad?, que elaborar un programa. Ese mismo programa que nosotros teníamos tiempo y ejecutándolo ya en el Liceo Experimental de la UAS, nosotros elaboramos un programa que era para suministrárselo a las instituciones y al Ministerio de Educación de la República Dominicana para que asumiera este programa y tratara con un enfoque diferente la educación de los jóvenes en las distintas etapas de los ciclos que tiene la educación dominicana. Fundamentalmente, donde comienzan estos problemas, que es en el primer ciclo de la educación secundaria o en el último ciclo de la educación primaria. Nosotros lo tenemos ahí adaptado. Y para hacerle una referencia que usted entienda, por ejemplo, nosotros tenemos un tema que se llama Todo está cambiando. Y es que una jovencita adolescente, como entre 12 y 14 años, está en la sala de su casa, sus padres le llaman la atención y se da una situación de confrontación. Ella, luego de insultar a los padres, sale corriendo y va y se sienta en un parque. Y luego de pensar, hacer unos pensamientos, ella se acuesta en la grama. Y cuando está en la grama, mirando para arriba en el árbol, ve que hay un movimiento pendular de algo que está colgado de la rama. Es que un capullo de una mariposa está tratando de salir. De eclosionar y salir desde crisálida a mariposa. Entonces nosotros le explicamos a los jóvenes desde ese punto de vista, desde la mariposa, la concepción, cómo evoluciona y todo eso, los cambios la metamorfosis que tiene que darse para que ese gusano se convierta en mariposa. Entonces así mismo se lo explicamos a los jóvenes. Y realmente nosotros tenemos testimonio de muchos jóvenes, pero además de muchos padres que nos llaman para felicitarnos y decirnos que sus niños, sus niñas, sus adolescentes, porque los niños, los adolescentes al recibir esto lo que hace es que lo reflexionan con los padres. Y realmente los padres que nunca recibieron esta formación, lo que hacen es quedar impactados. Bueno, Rafael Reyes, realmente sin desperdicio, me encantó. Espero que a los televidentes también así les haya gustado y que sepan que en República Dominicana hay personas que de manera voluntaria, de manera espontánea, están haciendo estos trabajos tan hermosos, lo que significa que no todo está perdido.
señores, que todavía hay mucho que hacer y mucho que dar. Y gracias, Rafael, por compartir tu experiencia.